En la boda de mi hermana, mi mamá dijo, al menos ella no fue un fracaso como tú. Hasta tu nacimiento me arruinó la vida. Mi hermano se rió, así que me fui. Y nunca miré atrás. A la mañana siguiente, mamá recibió una llamada. Su cara se puso blanca. Soy Morgan, tengo 28 años, y estoy parada en un rincón en la extravagante recepción de la boda de mi hermana Amber. A pesar de mi exitosa carrera en marketing, siempre he sido la decepción de la familia. La copa de champán tiembla en mi mano cuando la voz de mi madre, Eleanor, atraviesa la multitud. Al menos ella no fue un fracaso como tú. Hasta tu nacimiento me arruinó la vida. Mi hermano Thomas se ríe ruidosamente a su lado. Algo dentro de mí finalmente se rompe. Dejo mi copa con cuidado, me doy la vuelta y salgo directamente por la puerta. Antes de continuar mi historia, déjame saber desde dónde estás viendo esto. Dale a me gusta y suscríbete si alguna vez has tenido que defenderte cuando nadie más lo haría. Creciendo en nuestro suburbio de Boston, de clase alta, las apariencias siempre importaron más que los sentimientos. Nuestra casa de estilo colonial, con su césped bien cuidado, era el telón de fondo perfecto para la vida cuidadosamente organizada de mi madre Eleanor. Desde fuera, éramos la familia perfecta, padre exitoso, madre elegante y 3 hijos bien portados. Pero a puerta cerrada, la realidad era drásticamente diferente. Mi madre era la perfeccionista por excelencia. Sus estándares no eran simplemente altos, eran imposiblemente, deliberadamente inalcanzables, al menos para mí. Mi hermana Amber, 2 años menor, de alguna manera siempre lograba cumplirlos. Ella fue la niña dorada desde el primer día. Sus recitales de ballet eran obras maestras, sus proyectos escolares ganaban premios, sus amigos estaban perfectamente seleccionados de las familias adecuadas. Incluso cuando cometía errores, eran rápidamente perdonados o pasados por alto por completo. Amber tiene una gracia tan natural, decía mi madre, mientras al mismo tiempo añadía, Morgan, ¿tienes que encorvarte así? Ponte derecha por una vez. Luego estaba mi hermano Thomas, 4 años menor que yo. Rápidamente aprendió que alinearse con nuestra madre era el camino de menor resistencia. Se convirtió en su leal ejecutor, haciendo eco de sus críticas y añadiendo sus propios comentarios hirientes para ganarse su favor. Cuando llegaba a casa con un sobresaliente mientras Amber tenía un sobresaliente alto, Thomas era el primero en decir, casi suficiente, pero no del todo. Típico de Morgan. Mi padre, Robert, existía en la periferia de nuestra dinámica familiar. Un abogado corporativo que trabajaba 60 horas a la semana, estuvo físicamente ausente durante la mayor parte de mi infancia. Cuando estaba en casa, se refugiaba detrás de periódicos o se encerraba en su estudio. Las pocas veces que me acerqué a él para hablarle del trato de mi madre, su respuesta siempre fue la misma, tu madre solo quiere lo mejor para ti. Esfuérzate más por hacerla feliz. Cuando cumplí 15 años, se había mudado por completo, finalizando el divorcio un año después. El patrón de favoritismo se estableció pronto. Cuando tenía 7 años, gané un concurso de ortografía en la escuela. Al llegar a casa con mi certificado, encontré a mi madre adulando la obra de arte de Amber, que había sido seleccionada para una exhibición en el pasillo de la escuela. Cuando intenté mostrar mi logro, mi madre lo miró con desdén. Eso está bien, Morgan, pero se espera una ortografía correcta, no es excepcional. Ahora, mira la creatividad de tu hermana. Mis logros académicos eran constantemente minimizados. Cuando fui aceptada en todas mis opciones universitarias, incluida una universidad de la Ivy League, la respuesta de mi madre fue, bueno, han estado bajando sus estándares últimamente. Mientras tanto, la aceptación de Amber en una universidad estatal con una beca parcial provocó una cena de celebración en un restaurante caro. La verdad sobre mi nacimiento salió a la luz durante una cita médica cuando tenía 13 años. La doctora preguntó sobre el historial de salud familiar, y mi madre suspiró dramáticamente antes de explicar que fui un embarazo no planificado que descarriló su carrera en diseño de interiores. Habló como si yo no estuviera sentada allí mismo, escuchando cada palabra. Tuve que cancelar un proyecto importante con un cliente cuando las náuseas matutinas se volvieron demasiado severas. Cuando estuve lista para regresar, otra persona había tomado mi puesto. La doctora parecía incómoda, pero mi madre continuó. Lo hicimos funcionar, por supuesto, pero las cosas habrían sido muy diferentes. A partir de ese día, cada vez que la decepcionaba,
hacía referencia a los sacrificios que había hecho por mi existencia. Lo di todo por esta familia, decía, mirándome directamente, y esta es la gratitud que recibo. Lo intenté todo para ganarme su aprobación. Me uní a todos los clubes, mantuve notas perfectas, tenía mi habitación impecable, ayudaba con la cena sin que me lo pidieran. Nada funcionó. Cuando cocinaba, usaba demasiadas especias. Cuando limpiaba, dejaba manchas. Cuando tenía éxito, era suerte o que los maestros sentían lástima por mí. El día que cumplí 18 años, me mudé a mi dormitorio universitario y sentí que podía respirar por primera vez. A diferencia de Amber y Thomas, que recibieron generosos subsidios y matrícula totalmente pagada, yo junté becas, préstamos y trabajaba 20 horas a la semana en la cafetería del campus. Mi madre explicó la discrepancia diciendo, tienes que aprender responsabilidad, Morgan. Eso forja el carácter. Tus hermanos son más sensibles. Mientras ellos conducían coches comprados por mis padres, yo tomaba el autobús. Mientras ellos disfrutaban de las vacaciones de primavera en Cancún, yo hacía turnos extra. Cuando ellos se graduaron sin deudas, yo terminé con préstamos que tardarían una década en pagarse. Pero también me gradué con algo que ellos no tenían, completa independencia financiera y una oferta de trabajo en una pequeña empresa de marketing que había conseguido a través de mi propia red y trabajo duro. El día que firmé mi primer contrato de alquiler de apartamento, llamé a mi madre, tontamente esperando algún reconocimiento por mi logro. Está en un barrio tan inseguro, dijo después de buscar la dirección. ¿No podrías haberte esforzado más en encontrar algo mejor? El apartamento de Amber tiene portero y piscina. El apartamento de Amber está parcialmente pagado por ti y papá, le recordé. Bueno, invertimos en cosas que tienen potencial de apreciarse en valor, respondió sin un momento de vacilación. Esa fue la última vez que compartí cualquier logro con ella directamente. A partir de entonces, se enteró de mis ascensos y éxitos a través de los chismes familiares, y yo aprendí a dejar de esperar la aprobación que nunca llegaría. La invitación de boda en relieve llegó 6 meses antes del gran día. Amber se casaba con James Huntington, cuya familia poseía una cadena de concesionarios de coches de lujo en toda Nueva Inglaterra. El sobre contenía no solo la invitación, sino también una nota manuscrita de Amber pidiéndome que fuera dama de honor. A pesar de nuestra complicada relación, una pequeña parte de mí se sintió honrada y esperanzada. Quizás este podría ser un punto de inflexión para nuestra familia. Esa esperanza se evaporó durante nuestra primera salida de compras para vestidos de dama de honor. Mi madre insistió en venir, afirmando que Amber necesitaba a alguien con gusto para ayudar a tomar decisiones. Mientras salía del probador con la tercera opción, una seda color esmeralda hasta el suelo que en realidad halagaba mi figura, mi madre hizo un espectáculo de escrutarme desde todos los ángulos. El color te apaga por completo, declaró, y te queda bastante ajustado alrededor de las caderas, ¿verdad? ¿Has estado manteniendo tu suscripción al gimnasio? La consultora de bodas, percibiendo la tensión, sugirió un estilo diferente, pero mi madre siguió adelante. Amber siempre fue la que tenía figura de modelo. Incluso después de la universidad, mantuvo su disciplina con dieta y ejercicio. Más tarde ese día, Amber llamó para informarme que había cambiado los colores de la boda por completo. Las damas de honor ahora llevarán rosa palo, no verde. Espero que no hayas comprado nada todavía. Lo había hecho, por supuesto. El vestido color esmeralda había sido comprado y pagado por insistencia de mi madre de que no podemos arriesgarnos a que se agoten los buenos. Cuando se lo mencioné a Amber, suspiró dramáticamente. Morgan, ¿por qué comprarías algo sin volver a consultarme? Esto es exactamente por lo que dudé en pedirte que estuvieras en el cortejo nupcial. Siempre complicas las cosas. Los meses previos a la boda se volvieron cada vez más estresantes. 2 semanas después del incidente del vestido, recibí un ascenso significativo en el trabajo, convirtiéndome en la estratega de marketing senior más joven en la historia de mi empresa. Cuando lo mencioné durante una cena familiar dedicada a discutir los centros de mesa de la boda, mi madre puso los ojos en blanco. El marketing es solo publicidad glorificada, ¿no? Intentar engañar a la gente para que compre cosas que no necesita. Inmediatamente volvió a centrarse en la boda. Ahora, Amber, sobre las opciones de cristal para la mesa principal. La cena de ensayo se celebró en un club de campo exclusivo con vistas panorámicas del horizonte de Boston.
Era la primera vez que toda nuestra familia estaba junta en una habitación desde la segunda boda de mi padre 3 años antes. Él llegó con su nueva esposa, Diane, una bibliotecaria de voz suave que parecía perpetuamente ansiosa alrededor de mi madre. Robert, te veo cansado, lo saludó mi madre. Espero que Diane te esté cuidando bien. El énfasis dejaba claro que dudaba que ese fuera el caso. Al sentarnos, me encontré sentada junto a Daniel, mi exnovio de la universidad, quien ahora era inexplicablemente buen amigo de mi hermano Thomas. Morgan, vaya, hace, ¿qué? 5 años, dijo Daniel, su sonrisa no llegaba del todo a sus ojos. Habíamos salido durante la mayor parte de la universidad hasta que me engañó con una chica de la hermandad. Ahora, aparentemente, era un compañero frecuente de golf de Thomas. 6, corregí, buscando mi copa de vino. Thomas no mencionó que estabas invitado. Incorporación de última hora para igualar las mesas, explicó Thomas, apareciendo detrás de mí. Mamá pensó que sería bueno que tuvieras alguien con quien hablar, ya que no trajiste una cita. Su mueca me dijo que esto era deliberado, un recordatorio de mi estado civil soltero en medio de esta celebración de matrimonio. Durante la cena, mi madre hizo varios comentarios pasivo-agresivos sobre mis elecciones de vida. Cuando la tía Patricia preguntó sobre mi trabajo, mi madre interceptó. Morgan todavía está encontrando su camino. No todos pueden ser tan decididos como Amber, que sabía exactamente lo que quería en su carrera y en su relación. El hecho de que Amber nunca había tenido un trabajo desde que se graduó, en lugar de eso se centró en planificar su boda con James, pasó desapercibido. Durante un breve momento a solas en el bar, escuché a mi madre hablar con unos parientes en la esquina. Amber siempre ha sido nuestra alegría. Simplemente ilumina una habitación, ¿verdad? Morgan es más, bueno, es muy independiente, hace todo a su manera, incluso cuando se le aconseja lo contrario. Mi mejor amiga, Rachel, a quien conocía desde la universidad y que entendía la dinámica de mi familia mejor que nadie, me envió mensajes de texto durante toda la noche con mensajes de ánimo. Recuerda que tu valor no lo determinan ellos. Su último mensaje decía, llámame si necesitas un plan de escape. La noche anterior a la boda, después de la cena de ensayo, me encontré sola en el balcón de mi habitación de hotel, mirando las luces de la ciudad. A pesar de todo, una pequeña y terca parte de mí todavía esperaba que la boda de alguna manera trajera sanación. Que mi madre, solo por una vez, me mirara con el mismo orgullo que mostraba al mirar a Amber. Que Thomas actuara como un hermano en lugar de un competidor. Que mi padre finalmente me defendiera. Mañana será diferente, me dije a mí misma, viendo los aviones parpadear en el cielo nocturno. Apoyaré a Amber en su gran día. Seré amable y positiva. Estaré por encima de todo. Pasé una hora esa noche perfeccionando mi discurso de dama de honor, elaborando cuidadosamente palabras de amor y apoyo para mi hermana, decidida a ser la persona madura a pesar de los años en los que me hicieron sentir pequeña. La mañana de la boda de Amber amaneció clara y perfecta, como si incluso el clima se doblegara a la voluntad de mi hermana. Llegué temprano al lugar, una mansión histórica con amplios jardines, lista para ayudar con los últimos preparativos. A pesar de ser dama de honor, rápidamente me di cuenta de que era una idea tardía en el día cuidadosamente orquestado. Morgan, ahí estás, dijo mi madre cuando entré en la suite nupcial. La florista entregó el tono de rosas equivocado. Ve a arreglarlo, ¿quieres? Le están maquillando a Amber y no se la puede molestar. Mientras las otras damas de honor, en su mayoría compañeras de hermandad de Amber, sorbían champán y se tomaban selfies, yo pasé una hora negociando con la florista por diferencias apenas perceptibles en los tonos de rosa. Cuando regresé, habiendo tenido éxito en mi misión, los fotógrafos profesionales habían llegado y estaban capturando los momentos de preparativos. Necesitamos a la familia de la novia, anunció el fotógrafo, haciendo un gesto a mi madre para que se uniera a Amber. Tú también, supongo, añadió mi madre como si fuera una idea tardía, indicándome a regañadientes que me colocara en el encuadre. Pero mientras me movía hacia adelante, ella sutilmente cambió su cuerpo, bloqueándome parcialmente de la vista de la cámara. En las fotos resultantes, descubriría más tarde, apenas era visible, solo una pequeña franja de seda rosa palo en el borde del retrato familiar perfecto. Durante toda la mañana, cumplí mi promesa a mí misma, manteniendo una actitud positiva a pesar de que me relegaron a resolver problemas en lugar de participar en las celebraciones.
Ayudé a abrochar el elaborado vestido de Amber, le busqué agua cuando se quejó de sed y le volví a aplicar el labial después de que besó a nuestra madre, llorosa, durante un momento espontáneo que el fotógrafo capturó desde 3 ángulos diferentes. A medida que se acercaba la hora de la ceremonia, mi ansiedad por dar mi discurso se intensificó. Lo había ensayado innumerables veces, pero hablar en público siempre me había aterrorizado, especialmente sabiendo que mi madre escrutaría cada palabra y cada gesto. Me tomé un momento a solas en un pasillo tranquilo, respirando profundamente y repasando mis notas una última vez. La ceremonia en sí fue perfecta. Amber se deslizó por el pasillo del brazo de su padre, luciendo como una princesa de cuento de hadas con su vestido de diseñador. James se emocionó al verla acercarse, e incluso yo sentí un nudo en la garganta al ver a mi hermanita en su gran día. Por un breve momento, las tensiones familiares se desvanecieron en el fondo mientras presenciábamos su intercambio de votos con un telón de fondo de flores en cascada y luces centelleantes. Después de la ceremonia, la hora del cóctel pasó en un torbellino de conversaciones educadas con parientes lejanos y amigos de mis padres que me recordaban de niña pero no sabían nada de mi vida adulta. «¿Trabajas en publicidad, verdad?», preguntó el compañero de cuarto de mi padre en la universidad. «Estrategia de marketing, en realidad», corregí suavemente. «Recientemente me convertí en la estratega senior de mi empresa». «Qué bien», respondió vagamente antes de animarse al divisar a alguien por encima de mi hombro. «¿Es Thomas?». «Dios mío, oí que acaba de convertirse en socio en su bufete de abogados». «Discúlpame, debo felicitarlo». La recepción comenzó con una gran entrada, una cena de varios platos, y luego el momento que había temido, los brindis. El padrino fue primero con un discurso previsiblemente humorístico sobre las travesuras de James en la universidad, seguido por mi padre, quien habló breve pero cálidamente sobre la bienvenida a James a la familia. Luego fue el turno de mi madre. Se puso de pie con gracia, copa de champán en mano, acaparando la atención de la sala sin esfuerzo. «Cuando nació Amber», comenzó, supe inmediatamente que era especial. Tenía una chispa, un brillo que todos podían ver. Los ojos de mi madre brillaron con lágrimas. A lo largo de su vida, ha superado todas las expectativas, trayendo nada más que alegría y orgullo a nuestra familia. Me removí incómodamente en mi asiento, ya percibiendo hacia dónde se dirigía esto. Amber siempre supo lo que quería y lo persiguió con determinación. Ya fueran clases de ballet, el papel principal en la obra de teatro de la escuela, o captar la atención del maravilloso hombre con el que se casó hoy, Amber ha abordado la vida con propósito y gracia. La multitud asintió apreciativamente. James apretó la mano de Amber. «No todo el mundo nace sabiendo su camino», continuó mi madre, su mirada dirigiéndose significativamente en mi dirección. «Algunas personas luchan por encontrar su camino, toman decisiones cuestionables, necesitan más orientación». Una tensión sutil se deslizó en la habitación. Los invitados se miraron entre sí, inciertos de hacia dónde se dirigía esto. «Pero no nuestra Amber», dijo mi madre, levantando su copa más alto. «Al menos ella no fue un fracaso como tú, Morgan», añadió, las palabras aparentemente saliendo antes de que pudiera detenerlas. Pero en lugar de parecer avergonzada por su error, redobló la apuesta. «Incluso tu nacimiento me arruinó la vida». Amber fue planeada, deseada, mi hija perfecta. Un silencio atónito cayó sobre la recepción. Me quedé helada, la sangre zumbando en mis oídos, incapaz de creer que finalmente había dicho en voz alta lo que se había insinuado toda mi vida. Entonces Thomas se rió, un sonido agudo y cruel que rompió el silencio. «Vamos, hermana, sabes que es verdad», añadió, aparentemente pensando que su comentario de alguna manera aligeraría el momento. Siempre ha sido la decepción de la familia. Los invitados miraban sus platos. La coordinadora de bodas susurró urgentemente al DJ. El nuevo marido de Amber parecía mortificado, mientras que Amber misma no me defendió. Simplemente parecía avergonzada de que su boda perfecta ahora tuviera un momento incómodo. En ese segundo cristalino, vi con perfecta claridad lo que me había llevado 28 años entender: nada cambiaría nunca. Ningún logro sería jamás suficiente. Ningún esfuerzo sería jamás reconocido. Hiciera lo que hiciera, a los ojos de mi madre, mi propia existencia era un fracaso. Con cuidado, dejé mi servilleta sobre la mesa, me levanté y salí sin decir una palabra. Sin escena dramática, sin confrontación llorosa. Simplemente me fui,
sintiéndome extrañamente tranquila mientras le entregaba mi ticket de aparcacoches al empleado y esperaba mi coche bajo el cielo sin estrellas. Por primera vez en mi vida, no estaba huyendo de mi familia, estaba caminando hacia mí misma. El trayecto desde el lugar de la boda se sintió surrealista. Mis manos apretaron el volante con demasiada fuerza mientras las lágrimas emborronaban el camino. Me detuve 2 veces para recobrar la compostura, aspirando el aire fresco de la noche que olía a principios de otoño. Cada respiración se sentía como mi primer sorbo de oxígeno después de años de ahogamiento lento. Mientras conducía, los recuerdos inundaron mi mente, no solo de la boda, sino de toda una vida de momentos en los que me habían hecho sentir menos, mi 10º cumpleaños, cuando mi madre criticó la forma en que soplaba las velas, mi graduación de la escuela secundaria, cuando Thomas se preguntó en voz alta cuánto habían bajado los estándares de la escuela, el día que me mudé a la universidad, cuando mis padres me dejaron primero para poder pasar tiempo de calidad ayudando a Amber a instalarse en su dormitorio. Me registré en un hotel a 30 millas del lugar, un lugar modesto, nada parecido a los alojamientos de lujo donde se alojaban los invitados a la boda. La recepcionista me miró con curiosidad mi vestido de dama de honor, pero no dijo nada mientras me entregaba la tarjeta llave. En mi habitación, me quité los tacones que me dolían y me senté al borde de la cama, mirando el genérico cuadro de paisaje en la pared sin verlo realmente. Mi teléfono había estado sonando constantemente desde que me fui, pero lo había ignorado. Ahora, finalmente, miré la pantalla. El primer mensaje era de Rachel. ¿Estás bien? Llámame. Puedo ir a recogerte a donde sea, cuando sea. No tienes que enfrentarlo sola. Sus palabras provocaron la primera sonrisa genuina que había experimentado en todo el día. Rachel había sido mi compañera de cuarto en el 2º año de universidad y había presenciado de primera mano el trato de mi familia durante el fin de semana de los padres. Había sido la primera persona en decir claramente lo que yo siempre había sospechado: tu madre es emocionalmente abusiva, Morgan. Esto no es normal. El resto de los mensajes fueron menos solidarios. Thomas había enviado 3 mensajes de texto seguidos. Vaya manera de montar una escena, muy maduro. Mamá está molesta ahora. Espero que estés orgullosa de ti misma. Arruinaste el día especial de Amber. Como siempre, hiciste que todo girara en torno a ti. Mi padre, sorprendentemente, me había llamado 2 veces, pero no dejó mensajes. Amber me había enviado un mensaje de texto una vez: no puedo creer que te fueras durante mi boda. Hablaremos de esto cuando volvamos de nuestra luna de miel. Mi madre había dejado un mensaje de voz. Puse el teléfono en altavoz y lo coloqué en la cama junto a mí, como si incluso sujetarlo mientras escuchaba su voz fuera demasiado contacto. Morgan Elizabeth Davis, su voz era tensa con furia controlada: tu comportamiento esta noche fue inexcusable. Avergonzaste a toda esta familia delante de todos los que importan. Espero que regreses a la recepción inmediatamente, pidas disculpas públicas por tu dramática salida y expliques que te sentías mal. Llámame de vuelta ahora mismo. Borré el mensaje. Luego hice algo que nunca antes había hecho: bloqueé su número. Luego el de Thomas. Luego el de Amber. El alivio fue inmediato y físico, como dejar una mochila pesada que había estado cargando durante kilómetros. Esa noche, llamé a Rachel y lloré contándole toda la historia. A diferencia de mi familia, ella escuchó sin interrupción, sin juzgar, sin hacerlo girar en torno a ella. Sabes que esto es lo más saludable que has hecho nunca, ¿verdad?, dijo cuando terminé. Alejarse de las personas que te hacen daño no es debilidad, es autoconservación. Después de colgar, abrí mi portátil e hice algo impulsivo pero de alguna manera perfectamente correcto. Solicitud para un puesto de marketing que había estado mirando en Chicago, a 3 estados y casi 1000 millas de distancia de Boston y mi familia. El trabajo representaba un avance significativo en mi carrera, y había dudado en postularme, escuchando la voz de mi madre en mi cabeza: no estás calificada. Estás apuntando demasiado alto. Te avergonzarás. Ahora completé la solicitud con una confianza que no había sentido en años. Luego escribí un breve y profesional correo electrónico a mi jefe actual, explicando que había surgido una emergencia familiar y que necesitaría tomar mis días de vacaciones acumulados a partir de ese momento. Alrededor de las 3 de la madrugada, mi teléfono volvió a sonar. No era un número bloqueado, pero era un código de área de Boston.
Con cansancio, respondí. ¿Morgan? Era mi padre. ¿Estás a salvo? Solo dime eso. Estoy a salvo, respondí, mi voz sonando extraña para mí. Estoy en un hotel. Bien. Eso es bueno. Hizo una pausa. Lo que dijo tu madre estuvo mal. Debería haberme metido. Sí, deberías haberlo hecho, acepté, demasiado exhausta para ser cortés. Igual que deberías haberlo hecho las miles de veces anteriores a esta. Se quedó callado tanto tiempo que pensé que había colgado. Tienes razón, dijo finalmente. Te fallé, Morgan. Lo siento. La disculpa, décadas atrasada y aún inadecuada, sin embargo, aflojó algo apretado en mi pecho. Tengo que irme, dije, poco dispuesta a perdonarlo tan fácilmente. Entiendo. Solo cuídate. Finalmente lo haré, le dije y terminé la llamada. Temprano a la mañana siguiente, conduje a la casa de mis padres, sabiendo que todos aún estarían en los brunches y actividades posteriores a la boda. Usando mi llave, que rara vez usaba, empaqué rápidamente mis pertenencias esenciales, documentos importantes, fotos irreemplazables, libros favoritos y suficiente ropa para apañarme hasta que pudiera arreglar el resto. Dejé mi llave en el mostrador de la cocina con una breve nota, me pondré en contacto para recoger mis cosas restantes. Mientras cargaba la última caja en mi coche, un vehículo entró en la entrada. Se me cayó el estómago hasta que reconocí el coche de mi padre. Salió lentamente, parecía que no había dormido. Pensé que podrías pasar, dijo, manteniendo la distancia como si temiera que huyera. Tu madre no sabe que estoy aquí. Cerré el maletero, de repente agotada más allá de las palabras. No quiero pelear. Solo estoy recogiendo mis cosas. Lo sé. Se pasó la mano por el pelo plateado. Morgan, quiero ayudar. Lo que necesites. Dinero. Referencias para trabajos. Lo que sea. Lo miré, realmente lo miré, quizás por primera vez en años. Había envejecido considerablemente desde el divorcio, las líneas alrededor de sus ojos más profundas, sus hombros ligeramente encorvados. Me di cuenta con sorprendente claridad de que tenía miedo, no solo de mi madre, sino de perderme por completo. Necesito tiempo, dije finalmente. Necesito espacio para descubrir quién soy sin intentar constantemente ser lo suficientemente buena para personas que nunca pensarán que lo soy. Él asintió, los ojos brillantes con lágrimas no derramadas. Entiendo. Pero cuando estés lista, si alguna vez estás lista, estaré aquí. Me metí en mi coche sin prometer nada. Mientras me alejaba, vislumbré en el espejo retrovisor, una figura solitaria de pie en la entrada de la casa donde había crecido pero a la que nunca pertenecí. La mañana siguiente amaneció con una claridad inesperada. Me desperté en mi habitación de hotel sintiéndome más ligera, a pesar de la incertidumbre de mi situación. Después de ducharme y cambiarme a unos vaqueros y un suéter de mis pertenencias empacadas a toda prisa, preparé mi portátil para la entrevista por vídeo que había programado con la empresa de marketing de Chicago. Me sorprendió no sentirme nerviosa, quizás porque después de enfrentar la humillación pública de mi madre, una entrevista de trabajo parecía manejable en comparación. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en su elegante desayunador, mi madre estaba teniendo una mañana muy diferente. No me enteraría de los detalles hasta mucho más tarde, pero pude reconstruir lo que sucedió basándome en varios relatos. Eleanor Davis disfrutaba de su desayuno post-boda, ya planeando cómo describiría el evento perfecto a sus amigos en el club de campo, editando convenientemente mi partida y centrándose en cambio en la radiante de Amber y las conexiones familiares de James. Las copas de cristal y la porcelana fina estaban dispuestas con esmero, porque incluso un desayuno privado requería una presentación adecuada en el mundo de Eleanor. Cuando sonó su teléfono, mostrando el número de su hermano Harold, respondió con una cortesía practicada. Harold, querido, llamando para felicitarnos por la hermosa boda. Lo que siguió fue aparentemente la primera vez que alguien de la familia le habló a Eleanor con completa y sin adornos honestidad sobre su comportamiento. El tío Harold, el hermano mayor de mi madre, quien siempre había mantenido una distancia educada del drama familiar, había estado sentado en una mesa con perfecta visibilidad de la mesa principal durante la recepción. Había presenciado no solo las crueles palabras de mi madre, sino también las reacciones de sorpresa de todos los presentes.
¿Qué diablos te pasa, Eleanor? Comenzó sin preámbulos. Te he visto maltratar a esa chica durante años, pero anoche cruzaste todos los límites de la decencia. Mi madre, según informes posteriores de mi prima Lauren, que escuchó el lado de la llamada de su padre, intentó interrumpir con justificaciones, pero Harold continuó implacablemente. No, vas a escuchar por una vez en tu vida. Morgan no ha hecho más que intentar ganarse tu aprobación, y tú has convertido en tu misión negársela. Ha construido una carrera exitosa completamente por su cuenta, mientras tú les has dado todo a tus otros hijos. ¿Y humillarla públicamente en la boda de su hermana? ¿Decir que su nacimiento te arruinó la vida? ¿Qué clase de madre le dice eso a su hijo? En ese momento, la cara de mi madre, según los informes, se había puesto blanca, su mano apretando el teléfono tan fuerte que sus nudillos coincidían con su tez. No estaba acostumbrada a ser desafiada, especialmente por miembros de la familia que históricamente habían permitido su comportamiento con su silencio. La familia ha estado hablando toda la noche, continuó Harold. No de la boda perfecta de Amber, sino de tu asqueroso comportamiento. Diane y yo hemos decidido que no asistiremos a ningún evento familiar en el que estés presente hasta que arregles esto con Morgan. Y ya he hablado con Robert y Patricia, que sienten lo mismo. Mientras esta confrontación ocurría, yo no era consciente de la tormenta familiar que se avecinaba. Me senté en mi habitación de hotel, con el pelo aún húmedo de la ducha, respondiendo preguntas sobre estrategias de marketing y análisis digitales del equipo de contratación de Chicago. La entrevista fue sorprendentemente bien, mi recién descubierta determinación aparentemente se traducía en confianza a través de la pantalla. Su portafolio es impresionante, señorita Davis, comentó el director de marketing, Michael Reyes. Y sus ideas para nuestra expansión en el Medio Oeste son exactamente la perspectiva fresca que hemos estado buscando. ¿Cuándo estaría disponible para empezar si se le ofreciera el puesto? Inmediatamente, respondí sin dudarlo. De hecho, estoy buscando mudarme lo antes posible. Después de la entrevista, un golpe en la puerta de mi habitación de hotel reveló a Rachel sosteniendo café y una bolsa de pasteles. Han llegado los refuerzos, anunció, dándome un abrazo apretado. He pedido el día libre en el trabajo. Vamos a resolver esto juntas. Mientras nos extendíamos en la cama del hotel con nuestro desayuno improvisado, trazando los siguientes pasos en mi portátil, mi teléfono sonó con un número que no reconocí. Normalmente lo habría dejado ir al buzón de voz, pero algo me impulsó a responder. ¿Morgan? Soy Lauren, la hija del tío Harold. Lauren y yo nunca habíamos sido cercanas. Ella era varios años menor y siempre había estado más conectada con Amber que conmigo. No podía imaginar por qué me llamaba ahora. Pensé que debías saber lo que está pasando, continuó sin esperar mi respuesta. Papá y mamá están furiosos por lo que pasó en la boda. Papá llamó a Eleanor esta mañana y básicamente la leyó la cartilla. Me senté pesadamente al borde de la cama, poniendo la llamada en altavoz para que Rachel pudiera escuchar. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Le dijo que estaba asqueado por cómo te trató, que toda la familia estaba hablando de eso, que él y mamá no asistirán a ningún evento familiar en el que ella esté presente hasta que arregle las cosas contigo. Lauren hizo una pausa. Morgan, nunca me di cuenta de lo mal que estaba. Siento mucho no haberlo visto antes. Una extraña calidez se extendió por mi pecho, no del todo felicidad, pero quizás validación. Por primera vez, otras personas habían presenciado lo que yo había experimentado toda mi vida y lo estaban llamando por su nombre, incorrecto. Y Eleanor está enloqueciendo, continuó Lauren. El tío Thomas ha estado llamando a todo el mundo intentando hacer control de daños, diciendo que siempre has sido emocionalmente inestable y buscadora de atención, pero nadie se lo cree, no después de lo que vieron. Después de colgar con Lauren, Rachel y yo nos quedamos sentadas en silencio atónito por un momento. Así que tu familia finalmente está viendo la verdad, dijo Rachel finalmente. ¿Cómo se siente eso? Consideré la pregunta cuidadosamente. Validante, admití, pero también irrelevante. Ya no baso mi valor en su aprobación, incluso cuando están de mi lado. Esa tarde, recibí un correo electrónico de Michael Reyes ofreciéndome el puesto en Chicago con un salario un 20% más alto que el actual, con asistencia de reubicación incluida. Acepté de inmediato, sintiendo que las piezas de mi nueva vida encajaban con sorprendente rapidez. Mi teléfono siguió iluminándose con mensajes durante todo el día,
miembros de la familia extendida expresando su apoyo, invitados a la boda que habían presenciado el incidente preguntando por mi bienestar, incluso algunas de las damas de honor de Amber que aparentemente se habían sentido incómodas con cómo me habían tratado durante los preparativos de la boda. El mensaje más sorprendente provino de mi primo Mark, el hijo del tío Harold, quien siempre había sido cercano a Thomas. Por si sirve de algo, escribió, confronté a Thomas por reírse cuando tu madre dijo esas cosas. Trató de minimizarlo como una broma, pero no le dejé. Le dije que fue cruel y que había perdido el respeto por él. De hecho, parecía afectado. Quizás finalmente se está dando cuenta de que las acciones tienen consecuencias. Le mostré el mensaje a Rachel. Responsabilidad familiar, dijo, asintiendo aprobatoriamente. Más vale tarde que nunca. Demasiado poco, demasiado tarde, respondí, pero sin amargura. Ya estaba mirando hacia adelante, no hacia atrás. 3 meses después de salir de la boda de mi hermana, me paré junto a la ventana de mi apartamento en Chicago, observando la nieve caer perezosamente sobre las calles de la ciudad. Mi nuevo hogar era más pequeño que mi apartamento en Boston, pero se sentía infinitamente más espacioso sin el peso de las expectativas familiares llenando cada rincón. La transición había sido sorprendentemente suave. Mi nuevo puesto como estratega senior de marketing en la que Front Partners me desafió profesionalmente de maneras que mi trabajo anterior nunca lo había hecho. Mi jefe, Michael, valoraba mis aportes e implementaba regularmente mis ideas sin cuestionar mis capacidades. La primera vez que elogió mi trabajo delante de todo el equipo, casi lloré por la sorpresa de ese reconocimiento público. Acaban de llegar los números de la campaña de Montgomery, anunció durante esa reunión. La estrategia de Morgan aumentó la participación en un 42% y las conversiones en un 27%. Esto es exactamente por lo que la trajimos a bordo, gente. Pensamiento innovador que produce resultados. Había construido un círculo social pequeño pero significativo, principalmente a través de Jessica, una diseñadora gráfica de la firma que se había encargado de mostrarme Chicago. Me presentó a sus amigos en noches de trivialidades y brunches de fin de semana, personas que me conocían solo como era ahora, no como la decepción perpetua en la que me habían encasillado en la narrativa de mi familia. Ah, pareces diferente últimamente, comentó Jessica una noche mientras trabajábamos hasta tarde en una presentación. Más segura. ¿Diferente cómo?, pregunté, curiosa por saber cómo me veía alguien que nunca había conocido a la vieja Morgan. Cuando empezaste, te disculpabas por todo, tus ideas, tu espacio en la sala de conferencias, incluso tu pedido de café. Sonrió. Ahora simplemente existes. Ocupas tu espacio. Está bien. De vuelta en Boston, la familia que había dejado atrás estaba experimentando sus propias transiciones, aunque difícilmente tan positivas como las mías. A través de mensajes de texto ocasionales con mi padre y actualizaciones de parientes más lejanos, reconstruí las consecuencias de lo que ahora se refería en tonos susurrados como el incidente de la boda. Thomas había perdido su trabajo en el prestigioso bufete de abogados donde estaba trabajando para ser socio. Según mi padre, Thomas se había preocupado tanto por el drama familiar y el control de daños que se había saltado reuniones cruciales y no había completado las tareas para clientes importantes. Cuando los socios principales lo confrontaron, aparentemente tuvo una crisis, culpando a las distracciones familiares e, indirectamente, a mí. Se está mudando de vuelta a casa temporalmente, me informó mi padre durante una de nuestras breves, todavía incómodas, conversaciones telefónicas. Tu madre está, bueno, está encantada de tenerlo de vuelta bajo su ala. Amber había regresado de su luna de miel para encontrar a la familia en desorden. La boda perfecta que había imaginado ahora se recordaba principalmente por su dramático final, en lugar de por sus meticulosos detalles. Según Lauren, quien sorprendentemente se había convertido en una especie de aliada y fuente ocasional de información, Amber inicialmente estaba furiosa conmigo por robarle el protagonismo, pero a medida que pasaban las semanas y más miembros de la familia cuestionaban el comportamiento de nuestra madre, las grietas habían comenzado a aparecer en la certeza de Amber. Me preguntó si mamá siempre había sido así contigo, informó Lauren. Creo que está empezando a ver las cosas de manera diferente. Los intentos de mi madre por contactarme habían evolucionado a través de etapas predecibles, demandas imperiosas de mi regreso, recordatorios llenos de culpa de todo lo que había sacrificado por mí, acusaciones airadas sobre el tumulto familiar que había causado, y finalmente, súplicas llorosas que se quedaban a un paso de las disculpas reales.
Mantuve mi límite, respondiendo solo a asuntos prácticos relacionados con mis pertenencias restantes en Boston. La temporada navideña trajo nuevos desafíos. Acción de Gracias sería la primera gran reunión familiar desde la boda, y la invitación de mi madre llegó por correo electrónico con una rigidez formal: se solicita su presencia en la cena anual de Acción de Gracias de la familia Davis. La rechacé educada pero firmemente: gracias por la invitación, pero he hecho otros planes en Chicago. Esos planes incluían ser voluntaria en una cena comunitaria para aquellos sin familia cerca, seguida de una cena de Friendsgiving en el apartamento de Jessica. Cuando le mencioné esto a mi terapeuta, la doctora Winters, una mujer tranquila y perspicaz que me había estado ayudando a desenredar la compleja red de mis relaciones familiares, sonrió aprobatoriamente. Estás construyendo lo que llamamos familia elegida, dijo. Personas que te valoran exactamente por quien eres, no por quien quieren que seas. La terapia había sido otro cambio positivo en mi nueva vida. Las sesiones semanales con la doctora Winters me ayudaron a reconocer patrones que no había podido ver mientras todavía estaba atrapada en la dinámica familiar, como había internalizado la voz crítica de mi madre, como me habían condicionado a creer que necesitaba ganarme el amor a través de los logros, como había aceptado un trato que nunca toleraría de nadie más. Lo interesante del trauma familiar, observó la doctora Winters durante una sesión, es que a menudo, cuando una persona comienza a sanar y establecer límites, obliga a todos los demás a confrontar sus propios roles en el sistema disfuncional. Algunos aceptan el desafío, otros se aferran a la negación. Esta intuición resultó profética cuando, una semana antes de Navidad, recibí un correo electrónico inesperado de Amber. A diferencia de las comunicaciones de mi madre, que seguían centradas en sus sentimientos y experiencias, el mensaje de Amber contenía algo que nunca antes había visto en ella: curiosidad por mi perspectiva. He estado pensando mucho en lo que pasó en la boda, escribió, y en nuestra infancia. James me señaló que mamá siempre nos trató de manera muy diferente, y supongo que nunca me pregunté por qué. ¿Estarías dispuesta a hablar de ello alguna vez? Sin presión, solo quiero entender mejor. Leí el correo electrónico varias veces, insegura de cómo responder. Una parte de mí temía que fuera una trampa, una forma de atraerme de vuelta al drama familiar justo cuando estaba estableciendo mi independencia. Pero otra parte reconoció la genuina confusión en sus palabras, el primer reconocimiento de que quizás nuestra familia no había sido tan perfecta como le habían enseñado a creer. Después de consultar con la doctora Winters, respondí con cautela: aprecio que te hayas puesto en contacto, Amber. Estoy abierta a hablar cuando esté lista, pero necesito más tiempo. Me alegra que te estés haciendo estas preguntas. Las fiestas pasaron pacíficamente en mi nueva ciudad. Envié regalos modestos y bien pensados a mi padre, Lauren, tío Harold y tía Patricia, nada a mi madre ni a Thomas, y una pequeña tarjeta de regalo a Amber con un simple mensaje de Feliz Navidad. Recibí un regalo caro pero impersonal de mi madre, reenviado a través de mi padre, toallas monogramadas de Thomas que claramente había elegido su asistente, y un libro sorprendentemente bien pensado sobre arquitectura de Chicago de Amber, con una nota que decía simplemente: cuando estés lista, escucharé. A medida que el invierno se hacía más profundo en Chicago, me di cuenta de que algo profundo había cambiado dentro de mí. La necesidad constante de validación, las disculpas reflejas, la suposición de que de alguna manera era fundamentalmente defectuosa, todo esto había comenzado a desvanecerse como viejos moretones que finalmente sanaban. En su lugar, creció algo nuevo y desconocido: la autoconfianza. Un año después de salir de la boda de mi hermana, me paré en la ventana de mi apartamento en Chicago preparándome para una visita que nunca esperé recibir. Amber me había enviado un mensaje de texto 3 semanas antes preguntando si podía venir a verme, sola, sin decírselo a nuestra madre. Después de una cuidadosa consideración y otra sesión con la doctora Winters, había aceptado. El año pasado había transformado mi vida de maneras tanto obvias como sutiles. Profesionalmente, había superado incluso mis propias expectativas, atrayendo a 2 clientes importantes a la que Front Partners y ganando un bono sustancial. Mi apartamento ahora se sentía realmente mío, decorado con arte que amaba en lugar de piezas elegidas para impresionar a otros. Tenía amigos que conocían a la verdadera yo, no la versión de mí misma que me habían condicionado a presentar. Lo más importante, había desarrollado una relación conmigo misma basada en la aceptación en lugar de la crítica constante. El timbre sonó puntualmente a las 11, exactamente cuando Amber había dicho que llegaría. Algunas cosas nunca cambiaron. Su puntualidad siempre había sido impecable,
Uno de los muchos rasgos que nuestra madre había elogiado en ella, mientras encontraba fallas en mis esfuerzos similares. Hola, dijo cuando abrí la puerta, luciendo familiar y extrañamente diferente. Su cabello ahora era más corto, su atuendo de diseñador reemplazado por unos simples vaqueros y un suéter. Las uñas perfectamente cuidadas que recordaba de la boda ahora eran cortas y prácticas. Gracias por recibirme. Nos sentamos en mi sala con café, la incomodidad inicial dio paso gradualmente a una conversación cautelosa. Tu casa es preciosa, ofreció, mirando a su alrededor. Se siente como, tú. Gracias, respondí, insegura de lo que quería decir. ¿Cómo está James? Una sombra cruzó su rostro. Estamos resolviendo algunas cosas. Por eso, en parte, quería hablar contigo, de hecho. Durante la siguiente hora, Amber reveló lo que había estado sucediendo en su vida desde que me fui. Al principio, estaba enojada conmigo por arruinar su boda, creyendo completamente en la versión de los hechos de nuestra madre. Pero a medida que pasaban los meses, comenzó a notar patrones en su propio matrimonio que la perturbaban. James empezó a criticar todo lo que hacía, explicó, mirando fijamente su taza de café. Mi forma de cocinar, mi ropa, cómo arreglaba las flores en nuestra casa. Nada era nunca lo suficientemente bueno. Me miró, con la realización en los ojos. Igual que mamá contigo. La diferencia es que tú lo reconociste. Lo dije con suavidad, Amber asintió, con lágrimas en los ojos. Empecé terapia. James no quería que fuera, dijo que era innecesario, pero insistí. Y mi terapeuta me ayudó a ver que lo que yo creía que eran dinámicas familiares normales no lo era. Morgan, lo siento mucho. Nunca vi lo que te estaba pasando. Estaba tan absorta en ser la hija buena que no pude reconocer lo injustamente que te trataban. Su disculpa, sincera y espontánea, aflojó algo apretado en mi pecho. No, perdón, exactamente. Eso llevaría tiempo. Pero la posibilidad de ello. Mamá ha controlado toda mi vida, continuó Amber. Mis amigos, mi educación, incluso James. ¿Sabías que ella nos presentó en esa gala benéfica? Había investigado todo el historial familiar de él antes de concertar que nos conociéramos. No lo había sabido, pero no me sorprendió. Eleanor Davis no dejaba nada al azar, especialmente las vidas de sus hijos. ¿Cómo está?, pregunté, no segura de si quería escuchar la respuesta. No bien, admitió Amber. La postura del tío Harold ha causado una gran brecha en la familia. Mucha gente ha tomado partido, y muchos no le hablan. Ha perdido su puesto en 2 juntas benéficas, aparentemente algunos miembros estuvieron en la boda y escucharon todo. Y Thomas, sigue viviendo en casa, sigue culpando a todo el mundo de sus problemas. Amber suspiró. Él y mamá se potencian las peores cualidades el uno al otro. Es agotador estar cerca de ellos. Hablamos durante horas, reconstruyendo nuestras experiencias separadas de la misma infancia, llenando lagunas en la comprensión de la otra. Le conté sobre mi nueva vida en Chicago, mi creciente confianza en el trabajo, los amigos que me aceptaban sin condiciones. Ella compartió sus luchas en terapia, su creciente conciencia de la manipulación de nuestra madre, sus pasos tentativos hacia la independencia. James y yo estamos en terapia de pareja ahora, explicó. Está intentando entender cómo su comportamiento me afectó. Es un trabajo duro, pero creo que podríamos lograrlo. Hizo una pausa. No habría tenido el coraje de insistir en ello si no te hubiera visto defenderte en la boda. Por terrible que fuera ese momento, algo cambió para mí. Antes de irse, Amber me abrazó con fuerza. Estoy orgullosa de ti, susurró, palabras que nunca antes había escuchado de ningún miembro de mi familia. Y espero que algún día podamos ser verdaderas hermanas, no solo personas que crecieron en la misma casa. 2 días después de la visita de Amber, mi teléfono sonó con el número de mi madre. La había desbloqueado meses antes, lo suficientemente segura de mis límites como para no necesitar ya la barrera técnica, pero rara vez llamaba directamente, comunicándose generalmente a través de mi padre cuando era necesario. Curiosa, respondí. Morgan, comenzó, su voz llevando su mezcla habitual de autoridad y martirio. Entiendo que Amber te visitó. Sí, confirmé, manteniendo mi tono neutro. Bueno, espero que no le hayas llenado la cabeza con más de tu perspectiva sobre nuestra familia.
Está pasando por un momento difícil en su matrimonio, y es muy impresionable en este momento. El patrón familiar de desprecio y control ya no desencadenaba respuesta emocional en mí, solo reconocimiento. Mamá, ¿había algo específico que querías discutir? Hizo una pausa, claramente descolocada por mi tranquila respuesta. Pensé que quizás es hora de que dejemos atrás esta desafortunada situación. La familia ha estado dividida demasiado tiempo. Tu hermano te extraña, a pesar de todo, y yo estoy dispuesta a pasar por alto lo que pasó en la boda. Pasar por alto, repetí. ¿No disculparte por lo que dijiste? ¿No reconocer el dolor que causaste? Simplemente pasarlo por alto como si fuera un pequeño desliz social y no una declaración pública de que mi nacimiento arruinó tu vida. Morgan, estás siendo dramática de nuevo. Esto es exactamente lo que, no, interrumpí, algo que nunca habría hecho antes. No estoy siendo dramática. Estoy diciendo hechos. Me dijiste cosas crueles e irreales toda mi vida, culminando en ese momento de la boda. Si quieres una relación conmigo ahora, empieza por reconocer esa realidad. El silencio se extendió entre nosotras, lleno del peso de décadas de verdades no dichas. Hice lo mejor que pude como madre, dijo finalmente, su voz más pequeña de lo que jamás la había escuchado. Quizás lo hiciste, concedí, pero tu mejor esfuerzo me hizo mucho daño, consistentemente, durante años. Y hasta que realmente puedas ver eso y asumir la responsabilidad, no tenemos nada más que discutir. Terminé la llamada sintiéndome extrañamente en paz. Por primera vez, le había dicho mi verdad a mi madre, sin ira, sin necesidad desesperada de su aprobación, sin miedo a las consecuencias. Fue quizás la conversación más honesta que habíamos tenido. Una semana después, recibí un correo electrónico de Thomas. A diferencia de las comunicaciones de mi madre, su mensaje contenía el primer atisbo de autoconciencia que jamás había visto en él. He estado pensando un poco, escribió. Cuando te fuiste de la boda, estaba enojado porque interrumpiste la narrativa familiar de la que dependía, de que mamá siempre tenía razón, de que sus críticas estaban justificadas, de que te lo merecías de alguna manera. Si eso no fuera cierto, entonces ¿qué decías sobre cómo me he comportado todos estos años? Es más fácil seguir creyendo que tú eres el problema que enfrentar mi propia complicidad. Todavía no estoy listo para disculparme, pero estoy empezando a hacer preguntas que debería haber hecho hace mucho tiempo. No era una disculpa, pero quizás era el comienzo de una. Respondí simplemente, gracias por compartir eso, Thomas. Cuestionar es donde comienza la sanación. Esa primavera, Rachel visitó Chicago para celebrar lo que ella llamó mi aniversario de la libertad. Pasamos un fin de semana explorando la ciudad, tomando un tour en barco de arquitectura, comiendo pizza de masa gruesa y hablando hasta altas horas de la noche como habíamos hecho en la universidad. Si alguien te hubiera dicho hace un año que tu vida sería así, preguntó mientras observábamos el atardecer desde Navy Pier, ¿lo habrías creído? Consideré la pregunta, pensando en todo lo que había perdido y ganado en 12 meses turbulentos. No, admití. No podría haber imaginado este nivel de paz. Pasé tantos años intentando ganarme el amor de personas incapaces de darlo libremente. Nunca me di cuenta de que simplemente podía marcharme y construir algo mejor. ¿Sabes de qué estoy más orgullosa?, dijo Rachel, entrelazando su brazo con el mío. No te amargaste. Tenías todo el derecho a hacerlo, pero en cambio te volviste más compasiva, más auténtica. Su observación me pareció profundamente cierta. La experiencia que podría haberme endurecido, en cambio, había suavizado los bordes de mis defensas, permitiéndome conectar de manera más genuina con los demás y conmigo misma. Cuando se acercó de nuevo Acción de Gracias, recibí otra invitación formal de mi madre. Esta vez, ni siquiera consideré asistir. En cambio, organicé mi propia reunión en mi apartamento de Chicago. Jessica y su novio David, el fotógrafo que se había convertido en algo más que un amigo, 2 colegas del trabajo y Rachel, que voló especialmente para la ocasión. Mientras estábamos sentados alrededor de mi mesa compartiendo comida y risas, me di cuenta de que había creado exactamente lo que siempre había anhelado, un círculo de personas que me elegían, que me veían claramente y valoraban lo que veían. La familia en la que nací no había podido proporcionarme la aceptación incondicional que necesitaba, así que la había construido yo misma, persona a persona, conexión a conexión.
El camino desde ese devastador momento en la boda de mi hermana hasta esta pacífica tarde en Chicago no había sido ni recto ni fácil. Había habido días de duda, noches de duelo, momentos de rabia por todos los años que había perdido tratando de ganar una aprobación que nunca llegaría. Pero a pesar de todo, había descubierto una verdad esencial: a veces, marcharse no es un acto de derrota, sino de profundo respeto por uno mismo. Había aprendido que el perdón no siempre significa reconciliación, que los límites no son egoístas sino necesarios, que la sanación no borra las cicatrices, sino que las integra en un todo más fuerte. Lo más importante, había aprendido que la familia se define no por la sangre, sino por el comportamiento, por quién aparece, quién escucha, quién celebra tu alegría y calma tu dolor. Al mirar los rostros de mi familia elegida, sentí una gratitud tan profunda que me hizo llorar. El camino que me había llevado hasta aquí fue doloroso, pero lo recorrería de nuevo para llegar a este lugar de conexión auténtica y autoaceptación. Si alguna vez has tenido que tomar la difícil decisión entre tu propio bienestar y las expectativas familiares, debes saber que no estás solo. A veces, lo más valiente que podemos hacer es alejarnos de lo que nos hace daño, incluso cuando, especialmente cuando, viene envuelto en el paquete del amor familiar. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites con miembros de tu familia? Comparte tu experiencia en los comentarios a continuación. Y si esta historia resonó contigo, por favor, dale a me gusta, suscríbete y compártela con alguien que necesite escuchar que está bien elegirse a sí mismo. Gracias por escuchar mi viaje, y recuerda, mereces ser valorado exactamente como eres.